Shalom a todos, bienvenidos a una clase más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. El día de hoy tenemos una sesión más de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en la sesión número 8 con la ayuda de Hashem. Estamos leyendo el capítulo 2, versículo 11 al 20, al 21 realmente. Entonces haremos una nueva lectura y hoy vamos a enfocarnos en el tema de las obras de la ley, darle claridad a ese concepto muy distorsionado, mal entendido en el mundo cristiano. Y también pienso que en algunos sectores de raíces hebreas, limitando el concepto, aunque se entiende en parte, creo que se ha limitado el concepto y es más profundo de lo que pensamos. Bien. Vamos a leer entonces capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, Pedro, lo hemos dicho, estaba siguiendo la costumbre de la época, que era apartarse de los gentiles, ya que sabíamos y hemos mencionado que la ley judía de ese entonces prohibía a los judíos tener relación con los gentiles, pero ya mencionamos que estos no son gentiles comunes y corrientes, no son paganos, no son idólatras, son temerosos de Dios. No solo son temerosos de Dios, son más allá de eso. No son los simples gentiles que observan las leyes universales y ya no. Estos gentiles han sido redimidos por la obra del Mesías Yeshua, es gente santa y entonces no los podemos nosotros considerar como gentiles comunes y corrientes. Por lo tanto, el comer con ellos no significa un peligro para el judío de transgredir las leyes del Eterno, es decir, no hay peligro de una falsa adoración, de, por ejemplo, comer comida sacrificada a los ídolos. No hay ese peligro porque estamos en una mesa de santidad. No hay un peligro de asimilación ni nada de eso. Son grupos que se respetan. Sin embargo, como Pedro tuvo miedo o tuvo realmente, no sabemos si fue miedo a entrar en disputa o lo hizo de manera que él pensó que era correcta, es decir, para no ser piedra de tropiezo de los inmaduros de la circuncisión, total, se alejó. Y dice el verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del mensaje de redención, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, recuerden que esto es contextual, es decir, si tú siendo judío estás comiendo con los gentiles y no como judío, es decir, no estás comportándote según la regla del judaísmo de esta época que prohíbe la convivencia con los no judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a convertirse en judíos si es que quieren convivir contigo y con aquellos que han venido por parte de Jacob? Es decir, hay una doble moral en este momento en el apóstol Pedro, y no tendría que ser así. Dice aquí, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. En este contexto, obras de la ley puede ser algo evidente. Sin embargo, yo quiero llevar más allá el entendimiento de lo que implica la frase obras de la ley. Porque aquí podríamos decir, bueno, el contexto es que el apóstol Pedro se ha separado de los gentiles porque la costumbre de la época dice no te puedes juntar con un gentil. Ya vimos Hechos 10, en donde el mismo Pedro le dice a Cornelio, tú sabes cuán abominable es para un varón judío entrar en la casa de un no judío. Hechos 11 tiene una disputa con judíos que no entendían el por qué Pedro había convivido, había entrado en casa de un gentil. Por mucho que nosotros digamos que estos gentiles no son los gentiles idólatras, hay algunos judíos que siguen pensando que son gentiles
comunes y corrientes. Por eso se usa mucho esa frase de que tú no puedes llamar común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. Sin embargo, muchos judíos no pensaban así. ¿Por qué? Porque eran muy fieles a esta costumbre de no entrar ni relacionarse con un gentil. Por lo tanto, en este contexto, muchos han sugerido que obras de la ley es una alusión a los mandamientos rabínicos. Y en parte tienen razón, pero no del todo. O sea, en parte nada más. ¿Por qué? Porque sí, el contexto te deja pensar que obras de la ley entonces es los mandamientos que los rabinos han puesto, y no tanto entenderlos como mandamientos, sino cercas protectoras alrededor de los mandamientos de la Torá. Como ya veíamos, sabemos que el judío no puede juntarse con los gentiles idólatras porque eventualmente puede ser un idólatra. Y también por los matrimonios mixtos. Entonces, para cuidarse de eso, los rabinos pusieron cercos alrededor de los mandamientos de la Torá para impedir que el judío caiga en la transgresión de esos mandamientos. Entonces, obras de la ley, para algunos, significa o está relacionado no con la Torá, pero sí con los mandamientos rabínicos. Entonces vas a encontrar que muchos maestros van a decir eso, y no solo van a decir eso, sino se van a volver detractores de las leyes de los rabinos, o de la halajá judía, o de lo que se conoce también como la ley oral y cosas así. Entonces muchos maestros, a raíz de esto, se van a ir con todo en contra de los rabinos y van a decir: Pablo no está en contra de la ley de Moisés, pero sí está en contra de las leyes de los rabinos. Y por eso nosotros tenemos que renunciar a todo contacto con el judaísmo tradicional, con los rabinos que son los herederos de los fariseos, etcétera, 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 y un sinnúmero de cosas que realmente no tienen sentido al 100%. Entonces, podríamos decir, ok, obras de la ley tiene que ver con estas cercas de protección a la Torá, con estos mandamientos de los rabinos, etcétera. Pero no es así, porque si tú miras todo el contexto, realmente esta frase de obras de la ley es muchísimo más amplia que quedarnos en la explicación que solo se hace una crítica a los mandamientos de los rabinos, a la tradición oral, a las costumbres de Israel de este tiempo. No es así. Vamos a ver entonces. Sigo leyendo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua el Mesías. Nosotros también hemos creído en el Mesías Yeshua para ser justificados. Si tú piensas que el concepto obras de la ley se estanca en los mandamientos de los rabinos, entonces, bueno, vemos que, por otro lado, estos que están compartiendo un mensaje de redención diferente tienen razón. Tienen razón porque la circuncisión no es un mandamiento de los rabinos. La circuncisión aparece en la Torá. Entonces no puedes estancar el término obras de la ley en los mandamientos de los rabinos, porque entonces les estás dando la concesión a los falsos maestros que piden que los creyentes de origen no judío se circunciden, hagan una conversión legal para ser llamados parte de Israel como Ger Sedek, es decir, un converso justo, un prosélito, como se conoce en el griego. Entonces, tengamos cuidado en solamente decir esto. Por eso es que muchos grupos de la actualidad que están estudiando la Torá entre los gentiles, parece que no entendieron Gálatas y entonces dicen, no, la circuncisión es necesaria para ser salvo. Guardar la Torá es necesaria para la salvación. Y empiezan a entonces tener un proceso de conversión y dicen, pero no a través de la ley rabínica, pero sí a través de la ley de Moisés, porque las obras de la ley son las leyes rabínicas más no la ley de Moisés. Pero entonces no tiene sentido la carta de Pablo, ni tiene sentido todo lo demás que él escribe. Entonces estaríamos
totalmente torciendo las escrituras, totalmente torciendo a Pablo. No, señores, el concepto de obras de la ley es muchísimo más amplio que estancarlo en mandamientos de los rabinos. Repito entonces, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Escuchaste eso? Por las obras de la ley nadie será justificado. Y creo que nos tenemos que quedar en esto. Termino de leer y nos enfocamos en el tema de las obras de la ley. Y si buscando ser justificados en el Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Mashiach ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Mashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive el Mashiach en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mashiach. Entonces te das cuenta, esto no se estanca en decir obras de la ley se refiere a mandamientos rabínicos, no, esto habla de incluso la Torá de Moisés. Y esto es importante saberlo. Y vamos a profundizar un poco más en esto. Y dice, si entonces pensamos que a través de la ley, y ahorita vamos a ver realmente qué significa esto, seremos justos delante de Dios, o justificados, mejor dicho, delante de Dios, justificados, por demás murió el Mashiach. No tiene caso que el Mashiach se haya manifestado en lo más mínimo. Bien, vamos a hablar un poco más de esto, aunque yo les he dicho que iremos en su momento a estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy solo daremos un vistazo a unos textos de Romanos que nos ayudarán a entender más este tema de las obras de la ley. Hay dos textos aparentemente contradictorios, es lo primero que quiero decir. Uno es Romanos 12:13 y el otro es Romanos 3:20 y 28. Vamos a ver qué dice Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto aparenta ser una contradicción al texto que estamos leyendo de Gálatas, que nos ha hablado de que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Es un versículo que contradice lo dicho en Gálatas y también lo dicho en Romanos. Fíjense lo que dice Romanos 3:20, 28. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo vamos a entender a este Pablo bipolar? Tenemos un Pablo bipolar aquí, aparentemente. Si analizamos de manera simple a Pablo, de verdad les digo, estos textos nos vuelan la cabeza, nos hacen crear confusiones, y entonces tenemos a un Pablo bipolar que está diciendo dos cosas aparentemente contradictorias. ¿De qué se trata entonces lo que quiere decir el apóstol Pablo? Vamos a recordar lo que el mismo Pedro, que es el personaje aquí en cuestión en Antioquía, dijo sobre el apóstol en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, por favor, si me acompañan. Dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Escuchen,
lo que dice Pedro, que entre las palabras de Pablo, entre las cartas de Pablo, hay algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y esto ha sido cierto. La interpretación cristiana clásica nos va a decir que la ley de Moisés ya no tiene validez alguna, por lo que ha dicho el apóstol Pablo en repetidas ocasiones, tanto en Gálatas, como en Romanos, como en sus otras cartas donde habla de este tema. La Torá de Moisés, la ley de Moisés ha sido abolida en la cruz, por tanto, la única manera de ser justificados es por la fe en Jesucristo, y entonces las obras de la ley para nada aprovechan. Entonces, pues bueno, vamos a tirar la ley de Moisés porque ya no sirve. Eso obviamente es un error garrafal. En todo caso diríamos, bueno, entonces, ¿dónde dejas Romanos 2:13? En donde el apóstol ha dicho con toda certeza, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Dónde dejas esa escritura? Entonces, no seamos extremos a la hora de estudiar a Pablo. Tenemos que indagar muy bien si es que nos cuesta trabajo entenderlo. Antes de decir esto es así, bueno, estudia, escudriña, investiga, ve todos los contextos, ve todas las escrituras aparentemente contradictorias y entonces podrás tener una visión más amplia de lo que dijo o quiso decir el apóstol Pablo. Esto es importante, queridos hermanos. Quiero leer un poco sobre un gran predicador llamado Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Claro, quien ha leído literatura del mundo cristiano sabe que uno de los mejores predicadores que ha tenido el mundo cristiano ha sido este hombre. Entonces, hay algo interesante, hay un documento interesante en donde él da algunos detalles sobre estas personas que, tomando a Pablo fuera de contexto, se van a un extremo y bueno, desechan la ley, desechan la Torá y ya no sirve más porque ya tenemos a Jesucristo el Redentor. Cosas de ese tipo que no son del todo correcto. Y para mí es importante también mostrar evidencias dentro del mismo cristianismo. ¿Por qué? Porque también estos audios pretenden que el mundo cristiano los escuche y tenga una reconsideración a la carta a los Gálatas y que cambie su punto de vista tradicional con respecto a esta carta, en donde prácticamente, como vimos, algunos han dicho es la principal carta de ataque al judaísmo, la ley de Moisés está abolida, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos cómo los grandes, incluso del movimiento cristiano, no coinciden con este tipo de interpretación que se ha hecho famosa. Bueno, dice Spurgeon lo siguiente: irse a los extremos es el error de la ignorancia. Generalmente, cuando los hombres creen una verdad, llevan su creencia hasta el extremo de negar otra, y con mucha frecuencia la afirmación de una verdad cardinal conduce a los hombres a generalizar sobre todos los matices, generando falsedades de esa verdad. La supuesta objeción puede expresarse así: tú dices, oh Pablo, que la ley no puede justificar. Ciertamente entonces la ley no sirve para nada. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no puede salvar al hombre, ¿cuál es el objetivo? Si por sí misma nunca llevará a nadie al cielo, entonces ¿para qué fue escrita? ¿Acaso no es algo inútil? El apóstol Pablo muy bien pudo haber replicado a su oponente con una mirada de desprecio, diciéndole: oh insensato y tardo de corazón para entender, ¿se demuestra que una cosa es completamente inútil simplemente porque no responde a cada propósito en el mundo? ¿Dirán acaso que debido a que el hierro no es comestible, entonces el hierro es inútil? Y debido a que el oro no puede ser alimento para el hombre, ¿por esa causa lo tiran a la basura llamándolo escoria que no vale nada? Sin embargo, sobre la base de esas insensatas premisas, ustedes proceden de esa manera, pues debido a que he dicho que la ley no puede salvar, ustedes me han preguntado neciamente que para qué entonces sirve, y ustedes insensatamente suponen que la ley de Dios no sirve para nada y que no tiene ningún valor. Vemos cómo Spurgeon está reprendiendo a sus feligreses. Pero una cosa puede tener muchos usos, dice.
aunque no se tenga alguno en particular. Es cierto que la ley no puede salvar, pero es también igualmente cierto que la ley es una de las obras más importantes de Dios y merece toda la reverencia y es extremadamente útil cuando es aplicada por Dios para los propósitos para los cuales fue establecida. Esto es de un discurso que ahora está recopilado en el documento conocido como El púlpito de la iglesia de New Park Street, los usos de la ley, número 128. Entonces, no podemos caer, incluso un líder del movimiento cristiano, Spurgeon, a quien todos respetan, dice, señores, no seamos extremistas. O sea, no porque Pablo diga que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, caigamos en el error de decir, bueno, entonces la ley no sirve, entonces ya vamos a volvernos transgresores de esa ley, porque de todos modos, pues ya en el Mesías soy salvo, entonces no necesito. Es algo que incluso al decirlo me resulta un desafío a mi mente decirlo, porque es algo ilógico, no tiene sentido absoluto el pensar en la anulación de la Torá de Dios. Eso no es algo lógico, no hay manera de defender la postura de pensar que la ley de Dios ha sido abolida. Entonces hay que entender a Pablo. Entonces, nosotros sabemos, por muchas otras escrituras, que Pablo no está en contra de la Torá. Eso ya está clarísimo con el mismo texto que contradice la opinión general y la interpretación general que se le ha dado a las obras de la ley. No, señores, porque entonces, ¿dónde dejamos este texto? Lo repito, Romanos 2:13, que es muy importante, que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este texto, queridos hermanos, para los que hemos leído la Torá, sabemos que es una referencia a Éxodo 24:7. Fíjense lo que dice la Torá en Éxodo, en Shemot 24:7. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. En hebreo es diferente y tendríamos que traducir diferente a lo que nos presentan comúnmente nuestras Biblias. Ahí tenemos el famoso hebreo Naseh benishma, que es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 2, versículo 13. Naseh benishma es haremos y luego oiremos. Entonces, Pablo aquí dice, señores, los que son justos ante Dios no son los oidores, sino los hacedores. Como dice, Naseh benishma, haremos y luego oiremos. Entonces es importante saber esto. Entonces, Pablo está animando a los creyentes en la carta a los romanos a ser hacedores de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo puedes venir tú a pensar que la ley de Dios está abolida? Esa es una cosa que no tiene sentido. No tiene sentido absoluto. Ahora, vamos a ver otros lugares en donde Pablo vuelve a defender a la Torá de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego date cuenta lo que dice el mismo capítulo 7, versículos 14 y 16. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, Pablo en repetidas ocasiones habla muy positivo de la Torá y de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, pensar lo contrario es ir en contra de las mismas palabras del apóstol Pablo. Luego el 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y hay una escritura donde vuelve a defender él la Torá,
pero nos puede dar una claridad importante a todo este tema de las obras de la ley. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, nos dice lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Fíjense qué palabras tan importantes. Es decir, ¿podríamos usar ilegítimamente la ley de Dios, la Torá? Sí la podemos usar de manera equivocada, de manera ilegítima. Pero la Torá siempre será buena si se hace un uso de ella legítimo. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo en todos esos lugares donde parece que habla negativo de la ley, de la Torá? En este tema que hoy estamos viendo, el énfasis es sobre la frase obras de la ley. ¿Qué es esto? Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo bien, porque Pablo, por otro lado, ya dice que la Torá es santa, justa y buena. ¿No será que el término obras de la ley se relaciona con un uso errado e ilegítimo de la misma ley? Entonces, yo creo que sí, porque ojo, hay que decirlo también. Si el apóstol Pablo hablara mal de la Torá, si el apóstol Pablo invitara a sus estudiantes, a sus alumnos, a sus discípulos, o a aquellos que han oído el mensaje de redención a través de él, a pensar que la Torá está abolida, entonces estamos en un gravísimo problema, hermanos, y ahí sí no tenemos cómo defender al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo anulara la Torá de Dios, ya tendría un problema mayúsculo. Estaría negando las palabras del más grande de los profetas, Moshe Rabenu, Deuteronomio 24:10, el más grande de todos los profetas. Estaría en contra de los escritos de los profetas. Estaría en contra de toda la Biblia hebrea, el Tanaj, Torá, Nevi'im y Ketuvim, lo que se conoce erradamente como el Antiguo Testamento. Estaría en contra de eso. Justamente le ponen Antiguo Testamento porque, sacando de contexto a Pablo, lo ven todos estos documentos como algo antiguo, pero en el sentido de algo antiguo que ya no tiene vigencia. Por eso recomiendo que no se use el concepto de Antiguo Testamento para hablar del Tanaj. Tanaj es un acrónimo de Torá, Nevi'im, profetas, y Ketuvim, los escritos, los salmos. Bien. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. Pablo estaría en contra de todas las escrituras sagradas. Y entonces lo único que nos quedaría es desechar a Pablo, porque Pablo no puede ir en contra de la Torá, los profetas y los escritos. ¿Cómo va a ir en contra si justamente son los documentos que él usa para demostrar la mesianidad de Yeshua? Entonces no tiene absolutamente un sentido esto. Ahora, no solamente estaría Pablo en contra de Moisés, en contra de los profetas, en contra de los salmos, sino que estaría en contra del mismísimo Yeshua. ¿No se supone que Yeshua es nuestro principal referente? ¿No se supone que es nuestro Mashiach? ¿No se supone que las palabras de Mashiach pesan mucho más que las de cualquier otro? Entonces, ¿en qué momento Pablo pesa más que el mismo Yeshua? Sacando, por supuesto, de contexto a Pablo. Si sacamos de contexto a Pablo, haciendo caso a la interpretación clásica y errada del mundo cristiano, que dice que la Torá ha sido abolida y todas estas mentiras, entonces Pablo estaría en contra de Moisés, de los profetas, de los salmos y del mismísimo Mesías. Y entonces ahí, hermanos, de verdad no hallo cómo poder defender a Pablo, y llegaríamos a una conclusión de decir, bueno, las cartas de Pablo son totalmente herejía. Vamos a romperlas y tirémoslas a la basura. No es así. No es así. Si hay un personaje mal entendido en toda la Biblia, es el apóstol Pablo. Nosotros somos una generación privilegiada que tenemos la responsabilidad espiritual de poner en el contexto adecuado y real las palabras de este gigante, hermano mayor de todos nosotros, maestro de nosotros, shaliach de nosotros. Por eso, cuando un judío que no ha tenido la revelación del Mesías Yeshua
escucha este tipo de enseñanzas de Pablo a la luz del cristianismo, evidentemente el judío jamás va a aceptar ningún argumento que le diga que la Sagrada Torá está abolida. ¿En qué cabeza cabe eso? En una cabeza distorsionada. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que dice Yeshua en este famosísimo texto de Mateo 5:17 al 20. Dice así nuestro Mashiach: no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, fíjense cómo Yeshua también usa esta terminología de hacer primero, o sea, hay que cumplir, hay que hacer, es lo mismo que decía Pablo, es lo mismo que dice Éxodo. Entonces dice, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Repito estas palabras del Mashiach para que no las olvides, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hasta el mandamiento más pequeñito de la Torá, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, y aquí ya es más fuerte lo que dice nuestro Mashiach, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Mashiach llama a sus discípulos judíos, claro, esto es en un contexto judío, pero llama a sus discípulos judíos a ser incluso más justos que los mismos escribas y los fariseos. O sea, pide el maestro una mayor responsabilidad en cuanto al tema de la observancia de la Torá y los mandamientos que incluso los escribas y los fariseos, que si unimos a estos dos grupos tenemos lo que hoy conocemos como el judaísmo tradicional. El maestro pide todavía más justicia que estos escribas y fariseos. Entonces, si nosotros pensamos que el apóstol Pablo es un detractor de la ley, una persona que anda predicando en contra de la ley, una persona que está promoviendo la abolición de la ley, hermanos, en este momento hemos perdido todo el discurso desde Génesis hasta los Evangelios, libro de los Hechos. O sea, perdimos toda la revelación divina la perdimos por interpretar mal al apóstol Pablo. ¿Y cuántas, no me dejarán mentir, cuántas comunidades de origen cristiano andan con esta idea de que la ley de Moisés, la ley muerta de Moisés, como decían en los días de los inquisidores, la famosa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada? Hace poco, queridos hermanos, no nos vamos muy lejos, todavía en el siglo XX había persecución en nuestros países, en nuestro continente americano, había persecución y así el Santo Oficio decía: cuidado con aquel que guarde la ley muerta de Moisés. Quien guarde la ley muerta de Moisés, lo vamos a ejecutar, lo vamos a quemar. Esa es una idea cristiana. No podemos mentir, no podemos ocultar la historia. Gracias a Dios que esos tiempos de oscurantismo, de persecución han terminado y hoy podemos hablar y podemos defender la vigencia de la Torá. Entonces, pensar en estos textos como unos textos que van en contra de la Torá es totalmente absurdo, no tiene sentido, no hemos entendido a Pablo en lo más mínimo. Entonces,
nos debe quedar claro esto. Una escritura más, Juan capítulo 5, versículo 46 y 47, son cosas muy básicas que ya sé que muchos de ustedes conocen, sin embargo hay que mencionarlas. Dice, porque si creyereis en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Es decir, si tú anulas a Moisés en ese preciso momento, estás anulando también a el Mesías Yeshua. Escucha bien, si tú anulas a Moisés, estás anulando al Mesías Yeshua. ¿Qué acaso no está escrito en el libro de Apocalipsis y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero? No puedes separar a Moisés del Cordero. ¿Cómo vas a creer en las palabras de Mashiach si no crees en las palabras de Moisés? No hay manera, queridos hermanos, no hay manera de pensar lo contrario. No hay manera de decir la ley de Moisés está anulada y Jesucristo la clavó en un madero, aboliéndola para siempre. Solamente nos quedaron los mandamientos de corte moral. Es absurdo decir eso, absurdo totalmente. Y no resiste a la evidencia bíblica. Ahora, podemos ir a una escritura que me fascina, en donde queda claro que Pablo era un observante de la Torá y los mandamientos. Y hay varias, pero quiero que leamos rápidamente esta que es Hechos capítulo 21, versículo 18 al 24. Dice así: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esto es en Jerusalén. A los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, ¿quiénes son ellos? Los judíos. Incluso estamos aquí con los apóstoles del Mesías, estamos con el principal de la congregación de Jerusalén, que es Jacob, el hermano del Señor. Y nosotros vemos que dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron. Antes de ir a la otra parte, vemos cómo ellos glorificaron a Dios por la obra que estaba haciendo Dios entre las naciones. Es decir, estos hermanos judíos maduros en la fe sabían que el Eterno también había llamado a los gentiles sin necesidad de convertirse en judíos. Y estaban glorificando a Dios porque la salvación del Eterno había llegado a los gentiles. La salvación del Eterno vía el Mesías Yeshua había llegado hasta los gentiles. Bueno, una vez que glorifican a Dios, le dicen, ya ves hermano, le dicen a Rabí Shaul, ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Fíjate bien lo que dice el texto. Ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. ¿Han creído en qué? En la Besorá, en el mensaje de redención, en la obra del Mesías, el Mesías resucitado, los efectos de su resurrección en su vida. Han creído en eso. Han recibido al Mesías. Y dice algo bien interesante. Y todos son celosos de la ley. Es decir, el hecho de que ellos recibieran al Mashiach, la obra del Mashiach y sus efectos, los hizo incluso más celosos de la Torá, como el Mashiach había dicho ya en Mateo 5, 17 al 20. Porque si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí tenemos a judíos que han creído y que son celosos de la Torá. El hecho de que un judío reconozca la mesianidad de Yeshua y se apropie del poder de la mesianidad de Yeshua en su vida, no lo hace abandonar su judaísmo, no lo hace abandonar la ley, no lo hace abandonar la Torá, sino todo lo contrario, le hace ser todavía más observante, más celoso de la Torá. Entonces, ¿te das cuenta? Aquí hay un grave engaño que hemos heredado de los antiguos, que nos han dicho, señores, la ley de Moisés está abolida. Una vez que el Mashiach es revelado, una vez que recibimos la redención de Cristo, la ley está totalmente abolida. Aquí es un caso contrario. Gracias a la redención del Mashiach es que estos judíos son celosos de la ley. Y se entiende,
porque cuando uno recibe Ruach HaKodesh, inmediatamente el espíritu de santidad nos lleva al cumplimiento de las mitzvot, de los mandamientos. Ya no en la carne, sino ahora en el espíritu. Entonces aquí tenemos a judíos. ¿Cuántos millares? Se habla de miles de judíos creyentes en el Mesías Yeshua, que son observantes y son celosos de la Torah. Baruch Hashem, qué bueno que podamos ver esto nuevamente en nuestros días nosotros. Que veamos a judíos aceptar esa obra maravillosa del Mesías en sus vidas, beneficiarse de los efectos de la obra del Mashiach y entonces mostrar aún más celo por la Torah que Dios les dio. Y dice aquí, pero se les ha informado en cuanto a ti. Lashon hara, lengua maligna, lengua mentirosa. Pablo tenía muchos detractores de la circuncisión, lastimosamente. Fíjense lo que le dicen, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Te das cuenta? Mandamientos de Torah y costumbres judías de la época. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Fíjense cómo ahora se da un diálogo muy interesante. Se le dice, oye hermano Pablo, hay muchos que andan diciendo, obviamente por el tono en el cual se presenta esta escritura sabemos que esto es una mentira, pero le dicen, hermano, hay algunos que andan diciendo que tú andas apostatando en contra de la Torah de Moisés y que les dices a los judíos que no tienen que circuncidar a sus hijos o que ya la circuncisión no es válida, etcétera. Es decir, Pablo, la gente dice que tú eres un transgresor de la ley. ¿Qué cierto hay de esto? Y por lo que le dicen, se entiende que Pablo andaba conforme a la Torah y que solamente eran mentiras, sin fundamento. Es que, hermanos, hay que distinguir y hay que saber separar cuando Pablo le habla a los judíos y cuando Pablo le habla al no judío. Si Pablo en sus cartas dice no te circuncides, no se lo dice al judío, está claro en sus cartas. ¿Cómo se presenta él? Como shaliach de los gentiles, no como shaliach de los judíos. Entonces Pablo sin ningún problema puede decir no te circuncides, pero ¿a quién se lo dice? Se lo dice a los gentiles, no a los judíos. Incluso lo vemos en Corintios diciendo, si tú estás circunciso, quédate circunciso. ¿Por qué? Porque ese fue tu llamamiento, siendo judío. Pero si eres no judío, no te circuncides. Entonces vemos que las palabras de Pablo se malentendían. Se sacaban de contexto, se le malinterpretaba. Y entonces sabemos que había maestros que iban en contra de la enseñanza de Rabí Shaul totalmente. Muchos de estos que lo acusaban, obviamente era de este grupo que siempre fue detractor de él, de este grupo que decía, no señores, los no judíos también se tienen que circuncidar. Y los no judíos también tienen que guardar toda la ley de Moisés si quieren ser salvos. Esos enemigos nunca se los quitó el apóstol Pablo, e incluso es increíble que entre los gentiles de la actualidad se haya levantado un movimiento que esté en contra de las palabras de Pablo, usando al propio Pablo para justificar sus creencias raras, como estos movimientos de el efraimismo, de una sola ley y cosas de este tipo que no resisten a la evidencia bíblica y que van totalmente en contra de las cartas del apóstol Pablo. Es lo mismo, pero ahora dentro de los no judíos, es algo increíble. O en este contexto estamos hablando de creyentes de origen judío. Bueno, le dicen, ¿qué hay? Pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. ¿Por qué le dan esta recomendación al apóstol Pablo? Por algo que es sumamente evidente. El apóstol Pablo traía un voto de nazareo sobre sí mismo. Entonces lo ven y dicen, bueno,
obviamente el apóstol Pablo cumple la Torá, incluso trae un voto. Ellos lo vieron, lo observaron, y debido a que se dieron cuenta que él trae un voto de Nazir sobre sí, entonces dijeron, bueno, aquí también hay 4 que también tienen voto de Nazareo, bueno, pues hagan este ritual juntos. Y no solamente hagan el ritual, sino paga sus gastos, Pablo, para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Aquí Pablo pudo haber entrado en una discusión, se pudo haber peleado, pudo haberles dicho un discurso de no, señores, ¿cómo creen? Las obras de la ley. No hay ningún discurso. Aquí Pablo, no solamente él ya iba a cumplir ese mandamiento, ese voto que traía sobre sí, que podemos ver número 6 para entenderlo, sino que le recomiendan hacer esto para testimonio de aquellos que están hablando mal, de aquellos inmaduros, de aquellos falsos, porque sí, seguramente había también gente falsa dentro del movimiento, como existe en cualquier movimiento, siempre habrá gente que da problemas. Eso no es nuevo. En cualquier lugar va a haber gente conflictiva, gente que le gusta estar ahí metida, haciéndole la vida imposible al líder espiritual, al maestro. Eso pasa en todos los lugares y el judaísmo no es la excepción. Y el movimiento judío mesiánico del primer siglo no es la excepción. Había problemas internos, había debates internos, había enemistades. Qué triste, pero cierto. Bueno, entonces hay mucha desinformación y el apóstol Pablo escucha la recomendación y va a cumplir. Incluso le dicen, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, que es lo que ya se había dicho en Hechos 15. Entonces, aquí también queda claro nuevamente cómo Jacob por segunda ocasión dice, señores, los no judíos no tienen que circuncidarse, los no judíos no tienen que guardar la ley, los no judíos no necesitan la Torá de Moisés para ser salvos. No se les inquiete. Pero entonces había maestros que pensaban que Pablo se había vuelto un gentil, y eso era falso. Entonces, señores, las malas interpretaciones con respecto al apóstol Pablo no son nuevas. Ahora, me gustaría ver número 6 para que vean todo lo que hizo Rabí Shaul juntamente con estos 4 hombres y qué dineral se ha de haber gastado esa vez, y lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque él dijo, lo tengo que hacer porque yo traigo ese voto sobre mí, y se ve ahí en Hechos también cuando él toma ese voto de Nazareo, y obviamente él tenía que cumplir con la purificación, con el ritual del Nazir de número 6, pero aprovechando que él tiene este voto, bueno, dice Jacob, bueno, aquí hay 4, págales, que vean que tú eres un fomentador, e incluso que apoyas económicamente a tus hermanos para que cumplan un mandamiento, y entonces taparemos la boca a todos esos que andan hablando mentiras acerca de ti. Entonces, hermanos, imagínate cómo nos atrevemos después de toda esta evidencia que hemos visto a decir que la ley está abolida. Eso no tiene sentido alguno. ¿Me acompañan entonces a número 6, por favor? Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo un voto de Nazareo para dedicarse a Hashem, se abstendrá de vino. Ojo, quien llega a este nivel es alguien que tiene una santidad muy, muy, muy especial. Es decir, no cualquiera tomaba un voto de esta naturaleza. Esto es una opción dentro de la Torá, no es una obligación. No todo el mundo ha sido llamado a ser nazareo. Esto es para judíos de verdad muy, muy piadosos. Entonces, el que Pablo tenga un voto de nazareo es algo muy fuerte que demuestra su nexo íntimo con la Torá de Dios. Esto es algo muy profundo, hermanos. Ahora, no caigamos en el error de pensar que en este momento le dicen, en este momento sé un nazareo y en este momento vas a cumplir el voto, hermanos. Eso es ilógico.
Si se lo pidieron es porque él traía el voto sobre sí y quizás sería bueno ver la escritura donde él tomó ese voto. No la preparé, pero quizás lo podamos buscar. Entonces es evidente que él traía el voto sobre sí, lo observan y dicen, pues aprovechemos este momento para que Pablo haga esto juntamente con otros 4 varones entre nosotros que también hicieron voto. Entonces vamos a ver lo que dice la Torá nuevamente. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo un voto de nazareo para dedicarse al Eterno, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nacerato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Aquí hay una importante también situación que sería bueno entender. Aquí fíjense cómo la Torá, en una ley que se da de abstenerse del vino, llega a un extremo de decir, ni los granillos, el ollejo no comerá, es decir, ni la cáscara te puedes comer. Tú dices, ¿y la cáscara qué tiene que ver? Eso se llama el extremismo de la Torá. Los rabinos, en base a este texto, fueron extremistas en muchas de sus decisiones sobre los mandamientos de Dios. Entonces, fíjate cómo la misma Torá llega a un extremo de decir, como dice aquí, ni los granillos ni el ollejo se ha de comer. Ese es un extremo de la Torá. Los rabinos muchas veces piensan así como la Torá. El ADN de muchas reglamentaciones de los rabinos, de muchas cercas que han puesto alrededor de los mandamientos, es en base a este texto justamente del voto de Nazir. Esto es para gente de verdad que está en una entrega al Eterno sin igual. Es decir, si quieres ver a alguien que es realmente comprometido con las leyes divinas y que incluso ha agarrado un voto sobre sí, es el nazareo. El Rabí Shaul era un nazir en este momento, en este contexto. Entonces, ¿cómo se nos ocurre pensar que el apóstol Pablo va en contra de la ley? Es contundente este texto bíblico. Es contundente. Y ¿saben qué? Yo he visto unos comentarios que de verdad digo, Dios, esto ya es de verdad no querer aceptar la situación. Esto ya es orgullo espiritual. Vi un comentario de una Biblia católica que dice, es que en esos momentos Pablo tuvo compasión de sus hermanos judíos que todavía estaban aferrados a cumplir la ley de Moisés. Y todavía, como tenían todo ese vestigio de la ley de Moisés, bueno, muchos seguían cumpliendo. Esa generación sería la última en cumplir la ley de Moisés. Entonces Pablo dijo, bueno, pobres de mis hermanos, no han entendido que la ley de Moisés ha sido abolida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues voy a ser solidario con mis hermanos judíos que no han entendido que la ley de Moisés ha sido abolida. O sea, Jacob, todos estos están mal. Pero bueno, pobrecitos, no han madurado. Entonces, bueno, voy a cumplir. Hay comentarios de esta categoría, hermanos. Por favor, qué ridiculez. Pablo era un hombre observante de la ley de Dios. Y lo más contundente que pudo haber pasado para dejar ese testimonio y poder defender la judeidad de Pablo es justamente que él tomó sobre sí un voto de nazareo. Y fíjense el extremo de aquel que toma esto, que ni siquiera puede comer la cáscara de el fruto de la vid. Dice, todo el tiempo del voto de su nazarato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Eterno, será santo, dejará crecer su cabello. Parte de esa visita de Rabí Shaul a Jerusalén, porque quería ir al templo, era cumplir con este voto. Se iba a rapar. ¿Por qué? Porque dice, todo el tiempo de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Eterno, será santo, dejará crecer su cabello. Llega con el cabello larguísimo Pablo, y evidentemente un judío que trae el cabello largo, porque el judío no acostumbra a tener el cabello largo, judío que se deje el cabello largo es porque trae sobre sí un voto de nazir. Llega Pablo
lo ven, dicen, este vino a cumplir voto. Bueno, Pablo, hay 4 entre nosotros que están en las mismas condiciones que tú, también son nazareos. Entonces, por favor, paga sus gastos, rasúrate con ellos, para que todo el pueblo, este pueblo que anda hablando mal de ti, se dé cuenta que es falso, que tú eres un shomer Torah u mitzvot, que tú eres un observante de la Torah y los mandamientos. Todo el tiempo que se aparte para el Eterno, verso 6, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre. Fíjense este nivel de santidad, este es un nivel como de los Kohanim. Es un nivel como de los Kohanim, de verdad, miren lo que dice el texto. Esto ya es un nivel supremo de santidad. Todo el tiempo que se aparte para el Eterno no se acercará persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. ¿Se acuerdan cuando el Mashiach le dice a un joven, deja que los muertos entierren a sus muertos? Es una alusión al nivel que se espera que ha de tener un discípulo del Mashiach. El nivel del Nazir. O sea, es una santidad impresionante la que llama el Mashiach a sus discípulos a seguir. Claro, hay que entender más a fondo eso, pero para que tengas una idea de por qué le dijo esas palabras Rabí Yeshua a ese joven. Porque está hablando y es una alusión al voto de Nazareo. Y muchos de los discípulos de Yeshua tenían por costumbre hacer votos de Nazareo. Entre ellos se destaca el del apóstol Pablo. Sigamos leyendo para que veamos este nivel. Imagínate un nivel, querido hermano, en el cual ni siquiera puedas enterrar a tu padre o a tu madre porque traes un voto sobre ti. Es una santidad impresionante la que has adquirido, es un voto. Ni aun por padre, ni por madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nacerato será santo para el Eterno. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrará, será contaminada, por tanto el día de su purificación raerá su cabeza, el 7º día la raerá. Y el día 8º traerá 2 tórtolas. Esto hizo Pablo, queridos hermanos. Esto hizo Pablo. El día 8º traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa de muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Hashem los días de su nacerato, y traerá un cordero. Aquí está, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nacerato. Esta pues es la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nacerato. Aquí viene ahora sí lo de Pablo. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda al Eterno, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Imagínate eso por 5. ¿Cuánto dineral se gastó ese día el apóstol Pablo? Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones, y el sacerdote lo ofrecerá delante del Eterno, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Hashem con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante del Eterno, lo cual es cosa santa del Cohen, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda al Eterno por su nacerato, además de lo que sus recursos le permiten, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Bueno, inmediatamente viene la bendición sacerdotal. Pero aquí lo que quiero que veamos simplemente es que el apóstol está cumpliendo la Torá, incluso haciendo sacrificios en el templo de Jerusalén para cumplir su voto.
Y no solo haciendo sacrificios él, sino está pagando los gastos de otros 4 que también van a presentar todo este ritual, o van a hacer todo este ritual en el templo de Jerusalén. Entonces, ¿a quién se le ocurrió decir que Pablo es detractor de la ley de Moisés? ¿A quién se le ocurrió decir eso? A alguien que está totalmente o inconsciente o no sabe leer o no ha leído toda la Biblia o simplemente es guiado por el maligno para llevar a otros a graves errores. Recordemos que el Satán usa la escritura fuera de contexto para la perdición. Acuérdense cuando el maestro fue tentado por el Satán en el desierto, cómo el Satán cita la escritura para que el maestro caiga. Así el Satán puede usar aparentemente los textos sagrados para hacer caer a mucha gente, porque toda esta gente que ha ido en contra de la ley de Moisés, que incluso ha matado por aquellos que cumplen la ley de Moisés, hermano, eso es parte del maligno, no nos hagamos, por favor. Eso es lo que el apóstol Pablo también llamó en su carta a los tesalonicenses iniquidad, el misterio de la iniquidad, cuando habló del anomos, del hombre de perdición, de aquel inicuo, anomos, sin ley. El hombre inicuo es el hombre sin ley, el hombre sin Torah. Entonces, ¿cómo creemos nosotros en esta mentira del Satán, me atrevo a decir, de decir que la ley de Moisés, que la Torah divina está abolida? Ya vimos ese texto poderoso de Hechos 21. Entonces, señores, esto ya está claro, Pablo no va en contra. Entonces, ya sin más preámbulos, ¿qué significa esta expresión, las obras de la ley? Hay que decirlo, esta frase no tiene un precedente bíblico que podamos rastrear, como sí lo tiene Romanos 2:3, en donde dice que son los hacedores los justos ante Dios. Eso sí lo podemos rastrear, ya vimos Éxodo 24:7, eso lo podemos rastrear, pero ¿de dónde saca Pablo este concepto de obras de la ley? ¿En dónde lo encontramos en la Escritura? No hay una frase similar. Incluso si vamos al griego de los escritos mesiánicos y después vamos al griego del Tanaj, no vamos a encontrar alguna relación a este concepto. Quizás podamos comparar Segunda de Crónicas 35:26, pero ahí en hebreo no se usa el término obras como se traduce comúnmente. El término griego que tenemos en las cartas de Pablo es ergon. Ergon es obras. Ergon. Y entonces si tú buscas este término en el Tanaj griego, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, es bien complicado. Yo lo he buscado y no lo encuentro. Entonces, no es un concepto bíblico. Obras de la ley. No tiene un precedente bíblico, a eso me refiero. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, esto entonces es algo que pudo surgir realmente en el tiempo del apóstol Pablo o fechas cercanas a él como un concepto que intenta explicar cierto comportamiento, cierto pensamiento en relación con algún tipo de ley. ¿Qué es esto? Obras de la ley es un método inventado por los hombres, porque no es escritural, es un método inventado por los hombres de autojustificación por las obras de algún tipo de ley. Y digo de algún tipo de ley porque el concepto es muy amplio. Por eso yo decía, no podemos estancar, en un principio cuando comencé la clase, dije, no podemos estancar el concepto de obras de la ley en decir, se refiere a las leyes de los rabinos, a las costumbres judías. No, señores, esto es mucho más amplio de lo que pensamos. Es un método inventado por los hombres de autojustificación por obras de algún tipo de ley sin tener en cuenta a Dios como punto central. Esto es importante que lo sepamos. Incluso vamos a ver esto en repetidas ocasiones con el Mashiach reprendiendo a ciertos grupos religiosos de su época. Fíjense lo que dice, es importante ver Mateo 23, 5 al 7.
por favor, si me acompañan. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y quiero decir algo. De hecho, si nosotros buscamos la palabra obras en el Tanaj, la mayoría de veces vamos a ver que aparece en un contexto de exaltación y grandeza de Dios. Ahora, poniéndolo en el contexto de los hombres, sería como si ellos mismos se exaltaran a través de sus obras. ¿Entendemos? Repito, si buscamos la palabra obras en el Tanaj, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de las veces aparece en una exaltación y grandeza hacia Dios. Entonces, ahora, si tú eso de las obras lo pones en un contexto de las obras de los hombres, entonces estaríamos hablando de la exaltación, de la autoexaltación a través de el cumplimiento de ciertas obras del humano. Y entonces ahí es donde podemos ver una referencia en Mateo 23, 5, 7 de esta conducta. Fíjense lo que dice el maestro. Antes hacen todas sus obras, aquí tenemos el término griego ergon, que es el mismo que ocupa el apóstol Pablo en griego. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Quién se está exaltando? ¿Están exaltando a Dios o están exaltándose a ellos mismos estos fariseos? Están exaltándose ellos mismos a través de sus obras. Dice el maestro, pues ensanchan sus filacterías, que es mitzvah de la Torah, Dice, las pondrás estas palabras como frontales entre tus ojos y las escribirás. Pero puedes leer el Shema en donde se habla de las filacterías. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aquí está el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Esas son las filacterías. ¿Ok? Entonces, vemos que hay una mitzvah que ellos están cumpliendo. Pero veamos bien el contexto para entender de qué se trata. Entonces dice el maestro, pues ustedes ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, está hablando del tzitzit, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ¿qué dijo el maestro? Dijo, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Está mal que un judío use tefilín, las filacterías? No, es un mandamiento. ¿Está mal que los judíos usen tzitzit? No, es un mandamiento, por supuesto. Qué bueno que lo hagan y que cumplan la Torá. Pero ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cuál es tu motivación? Dice, ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos. ¿Para qué? Para que la gente los vea y los exalte y digan, rabí, rabí, grande, el que se sienta en los primeros asientos de la sinagoga, gran sadik. Entonces, ¿aquí qué? Ellos están haciendo las obras, sí, que pueden estar basadas en mandamientos de la Torá de Dios y en costumbres judías, porque aquí vemos las dos connotaciones en este texto de Mateo 23 del 5 al 7. Vemos las dos connotaciones. Vemos por un lado la observancia de la Torá cuando habla de las filacterías y los flecos de sus mantos, y después ya vemos conceptos de costumbres judías como son los primeros asientos de las sinagogas y como es el concepto de rabí. Eso ya es parte de costumbre, de costumbres judías y de tradiciones judías. Entonces vemos esas dos connotaciones. Pero el problema es que estos hombres hacen todas estas cosas para ser vistos y exaltados por los hombres. Entonces aquí tenemos un perfecto ejemplo, queridos hermanos, de lo que son las obras de la ley. Esto es obras de la ley. Y si te fijas, no se distingue entre lo que es un mandamiento o una costumbre judía y lo que es la Torá. O sea, aquí tanto la Torá como la costumbre judía entran en la categoría de obras de la ley, porque justamente el hombre se está exaltando a sí mismo ante los ojos de los demás. Y por obras de la ley, hermano, déjame decirte que nadie va a ser justificado, porque es por tu propia fuerza que piensas ser justificado. Has olvidado a Dios.
En la ecuación ya no está Dios, en la ecuación estás tú nada más. Eso es obras de la ley. Bien. Como vemos en este texto, el punto central son ellos mismos y no Dios. Entonces, en sí no es malo lo que ellos hacen. Yeshua incluso habló de mostrar buenas obras que glorifiquen a Dios. En el 5:16 el maestro dice que hagamos buenas obras que glorifiquen a Dios, no a ti mismo. Vean lo que dice el 5:6 de Mateo, por favor. Es importante ver esa cita. Y es contextual lo que estamos hablando, hermanos. Por eso les digo, no podemos leer las palabras de Pablo y decir, obras de la ley es esto. Es en contra de los rabinos. O es en contra de la Torá, como dicen los cristianos. No, señores, hay que entender. Es una crítica a la persona. Es una crítica a la persona que usa de manera ilegítima las leyes de Dios o cualquier tipo de ley para autojustificarse. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras. Aquí tenemos otra vez el término ergon. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué diferencia, ¿verdad? Entre hacer obras buenas para agradar a Dios y que sean testimonio para otros hermanos y que ellos mismos, al ver tu testimonio, ellos mismos glorifiquen a Dios y se acerquen más a Dios. Qué diferencia decir, miren, voy a hacer esto para que vean aquí quién es el mero bueno, para que vean aquí quién es el santo, para que vean quién es el justo, para que me digan rabí, para que me besen los pies casi. ¿Qué diferencia hay, hermano? Es abismal. Entonces compara mucho Mateo 23:5-7 con Mateo 5:16 y en adelante, donde él mismo va a decir después, no penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas. Es maravilloso esto, hermanos. Nos abre una perspectiva muy diferente a las palabras difíciles del apóstol Pablo. Bueno, entonces aquí el problema, queridos hermanos, es la motivación que hay en el corazón detrás de las obras que realizas. ¿Cuál es la motivación cuando tú estás cumpliendo los mandamientos de Dios? ¿Estás buscando la honra de Dios o estás buscando engrandecerte a ti mismo? Cuestiónate siempre que cumplas una mitzvah, y más si hay gente al lado tuyo. ¿Cuál es la intención de tu observancia de la Torá? ¿Cuál es tu motivación real? Porque puedas estar pecando y cayendo en una grave transgresión como es la de las obras de la ley. Ahora bien, vamos a puntualizar más, aunque creo que con esto ya dejamos muy claro lo que significa el concepto obras de la ley, pero nosotros necesitamos establecer todavía con más detalle esta situación. El término ley que usa Pablo ahí puede abarcar muchísimas cosas. Puede hacer una referencia a la ley de Moisés, puede hacer una referencia a la ley judía, puede estar refiriéndose él a las leyes universales, puede estar refiriéndose a incluso leyes de los hombres, puede referirse incluso a la ley de la conciencia, etc. No lo sabemos con certeza. Por eso yo mencioné que cuando él dice obras de la ley, nosotros no lo podemos estancar en una sola cosa, sino esto es algo muy amplio que puede hablar de cualquier tipo de ley. Entonces, ¿de qué habla el maestro? El maestro Pablo. ¿Qué nos quiere enseñar él? Bueno, el término obras de la ley es una mala traducción. Y esa mala traducción ha llevado a muchos a pensar que obras de la ley se refiere a la ley de Moisés, porque tiene un artículo definido. Cuando tú usas un artículo definido, justo es para hablar de algo concreto. Y no es así. No hay artículo definido en el griego. No, en estos textos no hay un artículo definido. Y vamos a ver un comentario interesante en The New Testament in its original order. Y es interesante lo que presenta este autor. Déjenme ver dónde está, que es Fred Coulter, un académico de los escritos del Nuevo Testamento, un erudito del griego, que nos va a ayudar mucho a entender este tema de las obras de la ley según lo que dice el griego realmente. Voy a leer entonces su comentario. Esta frase es tal vez una de las frases más mal entendidas en las epístolas de Pablo. La confusión acerca del significado de esta frase se origina de una traducción imprecisa del griego ergon nomu,
el cual significa literalmente obras de ley. Esta frase no significa las obras de la ley. Vemos cómo las obras de la ley tiene artículos definidos, ¿verdad? Las obras de la ley, según Reina Valera 1960, así como en otras versiones. Los traductores han insertado dos artículos definidos dentro de esta frase que no son encontrados en los textos griegos más antiguos. Un artículo definido las ha sido insertado antes de la palabra obras y el otro artículo definido la antes de la palabra ley, haciendo que esto se lea incorrectamente como las obras de la ley. Entonces, ya sabes, es una mala traducción decir las obras de la ley. Tendríamos que decir la obra de ley o obra de ley. Es difícil y es que como el que traduce tiene que acomodar el lenguaje de manera que el lector pueda entender, pues para que haya una buena sintaxis, entonces pues traducen las obras de la ley porque se oye bonito, ¿verdad? Dice lee bonito, pero el griego no lo dice así. Entonces sería bueno que las versiones pusieran, aunque sea un apartado ahí, un comentario, decir aquí dice esto, pero, o no sé, explicarlo, porque eso crea un conflicto grande y de ahí muchas de las equivocaciones. Bueno, entonces es una mala traducción las obras de la ley. Los traductores sintieron que era necesario agregar estos dos artículos definidos para ayudar a clarificar el significado, porque ellos pensaban que la frase ergo nomu se refería exclusivamente a las leyes y mandamientos de Dios. Entonces, noten que aquí ya hay una tendencia a interpretar algo fuera de lo que el griego está diciendo, y entonces vamos a definirlo para que tengamos claridad de que aquí Pablo habla de las leyes y los mandamientos de Dios concretamente. De ese modo, ha sido asumido que guardar los mandamientos de Dios no es requerido porque las obras de la ley no justifican a nadie con Dios. Mientras es cierto que obras de ley puede referirse a las leyes de Dios, Pablo indudablemente tuvo la intención de una aplicación más amplia de la frase. Por eso yo decía, esto de obras de ley puede aplicar a cualquier tipo de ley que sea un medio de autojustificación en donde sea el ser humano el que se esté exaltando. Entonces es importante notar esto. Ahora, si el apóstol Pablo hubiera tenido la intención de que la frase dijera las obras de la ley, él muy seguramente lo hubiera escrito de esa forma en el griego, pero no lo escribió así porque esa no es la intención de Pablo. De hecho, hay un verso, solo un verso donde Pablo realmente escribió la frase completa de obras de la ley en el griego. Cuando escribió porque cuando los gentiles, los cuales no tienen la ley, practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen ley son una ley a sí mismos, quienes muestran la obra de la ley, ahí en Romanos 2, 14, 15, ahí sí cita, o ahí sí usa el griego obras de la ley, el apóstol Pablo, donde dice, quienes muestran la obra de la ley escrita en sus propios corazones, sus conciencias dando testimonio y sus razonamientos también, mientras se acusan o defienden el uno al otro. Ahí fíjense cómo la frase griega del verso 15 de Romanos 2:15, ahí sí tenemos la frase completa de to ergon, to nomu, las obras de la ley. Ahí sí, pero en todas las demás escrituras, hermanos, no. Entonces, aquí curiosamente cuando Pablo habla a favor de la ley divina, en este momento, curiosamente sí define esta ley, pero en las otras no, en los otros textos no. Entonces, ¿por qué nosotros hemos cometido el error de pensar, bueno, no nosotros, algunos comentaristas, de pensar que aquí hay una referencia a la ley de Moisés, cuando no es así, ni en el griego no apunta a eso. El griego deja abierta la interpretación a que sea cualquier tipo de ley usada por el hombre para autojustificarse. Eso es importante saberlo. Entonces tenemos, en Gálatas tenemos ergon nomu, y en Romanos 2, 14, 15, donde él está exaltando a la ley divina, ahí sí usa to ergon to nomu en griego. Entonces aquí es bastante evidente que Pablo estaba hablando
de las leyes divinas, sin duda. En otros 7 lugares donde Pablo usó este término, él no usó el artículo definido. En su lugar, él escribió solo la frase ergo nomu, obras de ley. En todos los lugares donde aparece ergo nomu, debería ser traducido como obras de ley y no las obras de la ley. Y voy a mencionarles estos lugares para que ustedes tengan referencia: Romanos 9, 31 al 32, Gálatas capítulo 2, versículo 14 al 16, Gálatas capítulo 3, versículo 2, 3:5 y 3:10. En resumen, obras de ley se refiere a las obras de cualquier ley, que pueden ser las leyes de la Torá, las leyes del judaísmo, las leyes universales, cualquier tipo de ley. Entonces Pablo está haciendo un uso amplio. Cuando él dice obras de ley, está haciendo un uso amplio para incluir a todo tipo de ley, queridos hermanos. Entonces aquí no hay diferencia entre judío y griego, lo podríamos decir. Es decir, tú no puedes justificarte por decir yo cumplo las leyes universales. O el judío puede decir yo cumplo la ley de Moisés. O alguien puede decir yo cumplo las leyes de mi país y con eso soy salvo. Porque soy una persona muy justa. Porque soy una persona muy grande ante los ojos de los hombres. Y ante los ojos de Dios también Dios me tiene que ver como un ser grande, me tiene que exaltar Dios. ¿Qué es eso? No, señores, no, no y no. Eso es obras de la ley. Y por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Entonces, aquí el punto central, mis queridos hermanos, ya para ir cerrando, es la fe en Dios. Vamos a ponerlo de la siguiente manera, aunque cuando estudiemos Romanos podemos entrar más a detalle, pero vamos a ponerlo de la siguiente manera. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 2:13, hacedores de la ley, se refiere a gente que cumple la Torá, ¿sí? O cumple la ley que le corresponda, sean las leyes de Noaj, las leyes universales, la ley judía, la ley de Moisés, lo que quieras, la ley de la conciencia, como lo va a decir en Romanos, lo que quieras. Como resultado de la justificación por la fe en Dios. Es decir, el hombre que es justo anda ordenadamente en justicia porque quiere agradar a Dios y porque obedece a Dios. Así de simple. Es un resultado de la obra de Dios en su vida, del reconocimiento del Dios eterno en su vida. Es como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿verdad? Y estaba esclavizado, sin ningún mérito para salir. El Eterno los visita por su amor, por su gracia. Ellos salen, incluso tienen un acto de fe porque sacrifican a un cordero, que era prohibido hacer eso en tierra egipcia, porque era su Dios el cordero. Entonces ellos en un acto de fe sacrifican al cordero siendo aún esclavos. Ese es un acto de fe, creen en Dios. Dios los salva, Dios los libera en base a su fe, en base a su gracia, y una vez que los libera, caminan durante 49 días hasta llegar al lugar donde recibirían la Torá, y en el día 50 se les da la Torá en el Sinaí, en donde la Torá se les dio no para justificarlos, no para salvarlos, porque entonces primero se hubiera dado la Torá y después hubieran sido salvos de Egipto. No, primero fueron salvos, hubo justificación, ellos avanzaron con fe en ese Dios eterno que los salvó por su gracia y misericordia, llegan al monte Sinai y ahí reciben leyes, como resultado de la justificación, como resultado de la salvación, de la liberación. Reciben la Torá y entonces viene el proceso de santidad, como resultado, no al revés. Cuando uno habla de obras de la ley es todo lo contrario. Entonces, cuando Pablo habla de obras de la ley, es gente que cumple las leyes, cual sea. Puede ser la ley de Moisés, puede ser las leyes de los rabinos, pueden ser las leyes de Noaj, las leyes universales, la ley de la conciencia, la ley que quieras, como autojustificación sin fe en el perdón y la misericordia de Dios. Ya es el hombre, ya no es Dios. Es el superhombre, el superego, el que está haciendo la obra. Y eso, hermanos, no conduce a nada. Debemos reconocer que somos pecadores.
que somos pecadores, que hemos fallado y que solo la gracia de Dios nos salva. No mi justicia. Y eso está escrito en el Tanaj. El hombre siente que por su propia justicia, que por sus propios méritos ha alcanzado la justificación. Cree que en él no hay pecado, porque según la perspectiva propia, son sus obras las que demuestran que él está libre de todo pecado. Y este es un problema grande, porque entonces ya no es Dios obrando en ti, sino eres tú mismo y nadie más. Este es un tipo de idolatría, incluso, querido hermano, que hoy conocemos como el egocentrismo. El profeta lo dijo, esto no es nuevo, esto es del Tanaj. El profeta lo dijo, el profeta Isaías en el capítulo 64, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos?, dice el profeta. Y vean qué maravillosas palabras. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermano, el profeta lo dijo. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No te jactes. Teme al Eterno, no te jactes. Cobíjate en la gracia, en el amor del Eterno, no en tu propia justicia. Eso es obras de la ley. Y por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Por eso tú no le puedes decir al no judío: conviértete en judío, circuncídate, cumple todos los mandamientos, cumple incluso las tradiciones judías para entonces sí ser salvo. Es decir, rescátate tú mismo, autosálvate. No, señores. No, no y no. Por eso se hizo eso. Además de otros temas que se irán desarrollando más adelante, pero es importante saber esto. Mateo 19, 16, 17, el maestro dice, o se cuenta ahí lo siguiente: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno. Ay, qué alabanza. Por favor, hermanos, díganme maestro bueno al terminar la clase. Exálteme, por favor. Hágame sentir bien. Haga que mi yetzer hará crezca, por favor. Fíjense lo que le dicen al maestro. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, y ese es Dios. ¿Por qué me llamas bueno a mí? Y yo pregunto, ¿Yeshua era bueno? Seguramente que sí. Pero Yeshua dice: a mí no me digas bueno. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. El mismísimo Mashiach, un hombre justo, un hombre piadoso, apartado del pecado, dice: a mí no me digas bueno. Bueno solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Te das cuenta qué bonito? Y qué verdad espiritual tan tremenda. Entonces, esta es la actitud de un verdadero siervo del Eterno, aquel que reconoce que la única fuente de toda perfección es Dios. Por lo tanto, no por mis propios esfuerzos y obras y cumplimiento de mandamientos seré justificado. Mis obras, querido hermano, mis obras en todo caso son una consecuencia de mi fe en que el Dios misericordioso me ha justificado. Yo cumplo mandamientos como resultado, como una muestra de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida, no lo contrario. No cumplo mandamientos para ser salvo. Cumplo mandamientos porque obedezco al Eterno. Cumplo mandamientos porque amo al Eterno. Cumplo mandamientos porque reconozco la gracia, la misericordia de Dios al haber dado a su Hijo por mis pecados. Yo no me puedo autojustificar. Esas son las obras de la ley, queridos hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestros caminos. Por eso Pablo escribe, queridos hermanos, en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26 lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la Torá, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles.
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno, y yo me planto en esa fe, en esas palabras. Entonces, está claro, no serás justificado ante Dios por las obras de ningún tipo de ley, por el simple hecho de que según tu opinión Dios no forma parte de este proceso. Todo está en tus manos. Para este individuo solo existe el yo. En la ecuación de este individuo ya no está Dios, está simplemente mi fuerza, mi poder, mi habilidad, mi santidad. Hermano, eso está muy lejos del espíritu de la Torá, muy lejos, muy lejos. Quiero citar nuevamente a Spurgeon, si me dan unos minutos más, quiero citar a Spurgeon, este tremendo predicador, en donde él dice algo interesante. Por supuesto hay que aclarar ciertas cosas, pero que nos sirva mucho este ejemplo que él da. Él dice, finalmente, ¿para qué sirve la ley? Fue enviada al mundo para evitar que los cristianos confíen en su propia justicia. ¿Acaso los cristianos confían alguna vez en su propia justicia? Y dice Spurgeon, claro que sí, así es. Dice, el mejor cristiano del mundo encontrará que le resulta difícil evitar la jactancia y la confianza en su propia justicia. Y cita a otro grande del mundo cristiano. Puedes estudiar o puedes buscarlos y ver una biografía de estos dos grandes hombres, Spurgeon, y él ahora dice, el cristiano más grande de la época, de esta época que no recuerdo bien exactamente, pero checa, él va a citar una anécdota de John Knox. John Knox es un gigante también del evangelio. Bueno, dice que John Knox en su lecho de muerte sufrió severos ataques de justicia propia. Se cuenta que la última noche de su vida en la tierra durmió de corrido por algunas horas, emitiendo muchos profundos gemidos, y cuando se le preguntó por qué gemía tan profundamente respondió, durante mi vida he resistido muchísimos ataques del Satán, pero en estos momentos me ha atacado de manera más terrible que nunca, y ha utilizado todo su poder para acabar conmigo de una buena vez. La astuta serpiente se ha esforzado para persuadirme de que he merecido el cielo. Fíjense, en su lecho de muerte John Knox ya pensaba, no, yo fui un gran varón del Eterno, gané tantas almas, enseñé tanto, soy un gran hombre de Dios, me van a recibir con alfombra roja en el cielo. Estaba pensando así John Knox, hasta que se dio cuenta que el Satán le estaba metiendo esas ideas en la cabeza. Dice, la astuta serpiente se ha esforzado para persuadirme que he merecido el cielo y la bienaventuranza eterna por el fiel cumplimiento de mi ministerio. Pero bendito sea Dios que me ha dado la capacidad de apagar este dardo encendido, recordándome pasajes como estos: ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Finaliza la cita de El púlpito de la Iglesia de New Park Street, los usos de la ley número 128. Me encantó esto cuando yo lo leí. Dije, ¿cómo es posible que en su lecho de muerte un gigante espiritual como John Knox fue seducido por el Satán, metiéndole ideas falsas de decir, en ese momento John Knox estaba autojustificándose sin darse cuenta? Hermano, no podemos jamás autojustificarnos. Lo único que nos queda es confiar en la gracia y en la misericordia de Dios. Así seas muy santo, muy justo. Señores, no hay justo ni uno solo. Está escrito en la Biblia. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros no podemos agarrar cualquier sistema de ley y tratar de justificarnos. Eso se llama las obras de la ley. Y la Torá se ha encargado de mostrarnos que no somos tan justos como pensábamos. Por eso Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y cosas así que mejor vamos a dejarlo para la siguiente clase porque hay más tela que cortar. Creo que
Vamos a parar aquí porque después viene el concepto de muerto a la ley, que se relaciona un poco con lo que yo iba a mencionar, pero mejor lo dejamos así. Creo que está claro el concepto y sabemos que no podemos ser justificados por nuestra propia fuerza. Hermanos, los animo a que confiemos en el poder de Dios, en el amor, en la gracia de Dios, no en el poder tuyo, no en tu propia justicia. Hermanos, esto es claro. Regreso a nuestra cita de Gálatas y ya con esto ahora sí nos vamos. Sabiendo que el hombre, versículo 16 del capítulo 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o ya entendimos por la obra de ley, entendiendo el concepto, sino por la fe en el Mesías Yeshua. Nosotros también hemos creído en el Mesías Yeshua para ser justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de ley, por cuanto por las obras de ley nadie será justificado. Nadie será justificado, hermanos. Bendito es el Eterno, que es bueno y que nos ama, y cobíjate en él. Cobíjate en su gracia, cobíjate en su amor. Yo espero que esta claridad al concepto obras de ley haya servido de mucho y bueno, nos vemos si Dios quiere para la próxima clase de Gálatas. Muchísimas gracias.